Realmente le doy gracias a Dios por ese honor. Yo creo que hablar lo que somos en Cristo y lo que Cristo ha hecho en nosotros es más importante y nutre, da vida, transforma realmente, porque me transformó a mí, sé que ha transformado a muchos de ustedes. Entonces, pues, muchas gracias por esa oportunidad y gracias al Señor. Bueno, entonces, sé que ya estaban orando. Entonces, pero pues vamos a orar para que el Señor sea dándonos revelación, dándonos, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Bueno, Padre Dios, gracias por este tiempo, gracias porque sabemos que tú eres el dador de la vida, el que das luz a tu palabra, Señor, para que la podamos entender, para que podamos tener revelación, Señor, y para que podamos vivir en la libertad que ya nos has dado, Señor. Gracias porque abres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender aún los secretos que están ocultos en la palabra y que están dispuestos para que sea nuestro espíritu sea abriéndolo, Señor, y podamos entender, tener la revelación y vivir en la vida que es Cristo. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues estaba hablando con La Paz y están tocando un libro que se llama En Él, que es un libro espectacular porque no solo habla de quién somos en Cristo, sino en quién estamos. Y eso nos lleva a tener una confesión diferente, eso nos lleva a que lo que hablemos siempre va a ser Cristo. Entonces, ¿por qué en Él? ¿Por qué el libro se llama En Él? Porque es que obviamente caminamos con el Señor, vamos cogidos de la mano, sabemos que la fe es lo que es nuestra mano tomando la mano de Dios, pero más allá de caminar al lado de Él, estamos metidos en Él, inmersos en Él. Y, y cuando entendemos que estamos inmersos en Él y que Jesús es la parte fundamental de todo nuestro ser, no solo de nuestra vida como cristianos, sino realmente nuestra vida, la razón de nuestro vivir viene de Cristo. Entonces, cuando entendemos que Jesucristo lo es todo en todo, que es la sustancia, como dice Hebreos 1:3, que es la sustancia misma de Dios en todas las cosas, el resplandor de su gloria en todas las cosas. Cuando entendemos que Cristo mismo es antes que todas las cosas y que todas las cosas subsisten por Él. Entonces empezamos a entender que no es porque nosotros seamos eh, de apellido tal o no de apellido tal, que tengamos cierta posición de dinero, no. Cuando estamos en Cristo, encristados, por eso nos llamamos cristianos, es porque estamos totalmente en Él. Y eso es lo que quiere Cristo. A lo largo de la palabra de Dios, no sé si se han dado cuenta, que Él aparece como un factor importante, como centro de la adoración. Algo que hemos aprendido en la doctrina que tenemos, que es muy centrada en Cristo, es que vemos a Cristo desde antes, durante y después de la creación, de todo lo largo de la palabra. Y un claro ejemplo es que una cristofanía, que es el árbol de la vida, en Génesis. En Génesis 2:9 estaba, que él es el árbol de la vida que estaba en el centro del Edén. ¿Y por qué en el centro? Porque de él nace la vida. Allá en Mateo 18, Jesús dice, porque los que están congregados en mi nombre, si hay dos o tres, aquí hay 50 personas, yo estoy ahí en el medio, no al lado, en el medio. ¿Por qué en el medio? Porque Él es el centro de cuando nos reunimos en su nombre, Él es el centro. Él no es nuestro compañero más, Él no es, claramente Él nos acompaña en todo nuestro caminar, claramente, pero Él es el centro. Y partiendo de ahí es de lo que quiero empezar a hablar sobre la parte de en Él. ¿Listo? También aparece en la transfiguración, lo que es
cuando Jesús está en el Monte de los Olivos y aparece Moisés y Elías, y Dios dice, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, oídlo a Él. No a los profetas del Antiguo Testamento, ni a la ley de Moisés, a Jesús. Él es el centro de todo. Entonces, para entender que Cristo es el centro de todo, es necesario Él nos lleva, ¿por qué es necesario entender que Cristo es el centro de todo? Porque Él nos lleva a creer correctamente. ¿Y cómo así creer correctamente? Porque muchas veces nuestra confesión está centrada hacia nosotros mismos que hacia lo que Cristo dice de nosotros. Y de ahí hay un creer incorrectamente. ¿Por qué hay creer correctamente y creer incorrectamente? Sencillo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero como hemos aprendido, Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el capítulo 11 no podría ser capítulo 11 sin el capítulo 12, que dice que Cristo es el autor y el que perfecciona la fe. Entonces, ¿por qué entender que Cristo es el autor? O sea, sin el autor que da la fe, que es Cristo, es imposible agradar a Dios. Y cuando tenemos a Cristo como el centro de nuestra vida, no, Perfecto. no es que no, alguno aquí no lo está teniendo como centro, no. Cristo siempre se quiere dar como centro. Simplemente es de parte de nosotros mirar hacia quién debemos ver. El error de Adán y Eva en la caída, hablando del árbol de la vida, es que quitaron la mirada del árbol de la vida y pusieron la mirada en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando contemplamos lo incorrecto, creemos incorrectamente. Entonces, por ende, nuestro hablar va a ser incorrecto. Pero vamos a continuar con qué es la relación correcta. Entonces, ahí quisiera que fuéramos a 2 Corintios 5:21, por favor. Exacto. Entonces, pues digamos, la Reina Valera dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un versículo que todo cristiano nos aprendemos porque muestra la naturaleza de Cristo en nosotros, que teníamos una naturaleza antes de pecado, pero al que no conoció pecado, al que era justicia misma, por nosotros cargó el pecado. No solo la acción de pecado, sino la naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque es que cuando pensamos que el pecado es solo acciones, el hacer o dejar de hacer un pecado, vamos a creer que estamos más santos o no. No, nosotros fuimos hechos santos porque nos fue cambiada la naturaleza. Algo que nos han enseñado en Rema es que imaginemos un árbol de cocos. Un árbol de cocos, pues, ¿qué da? Cocos. Esa es la naturaleza del árbol. Si quisiéramos que el árbol de cocos diera mangos, tendríamos que arrancarlo, hacer un experimento, cambiarle su ADN, cambiarle su naturaleza para que empezara a dar mangos. Entonces, Cristo hizo exactamente lo mismo. Nosotros producíamos pecado, pero Cristo cambió nuestra naturaleza, nuestro ADN, a tal punto que ahora nuestro ADN es Cristo. Ahora somos justicia. Y ahí en el versículo en la Nueva Traducción Viviente que acabaron de colocar ahí, lo dice de esta manera. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ya muchas veces creemos que orar más, orar menos, leer la palabra más o leer la palabra menos nos hace estar en relación correcta. No, nosotros oramos, nosotros leemos la palabra porque es el fruto de que ahora estamos en la relación correcta. No, a veces creemos que porque no oramos, entonces nos desviamos de la relación correcta. No, porque ahí nos centramos en las obras muertas que habla la palabra. Cuando nosotros, entonces ahora no oremos ni leamos la palabra. No, porque cuando estamos en Cristo, cuando entendemos que Él nos ha colocado en la relación correcta, Él nos ha dado la libertad,
ahora para nosotros poder orar y leer la palabra y estar en continua comunión con Cristo. Entonces, esa relación correcta que hizo Cristo en nosotros es la relación que quería Dios con Adán. Pero ¿qué pasó? Adán centró su mirada en el árbol de la ciencia del bien y el mal y falló. Pero Cristo en Corintios habla del primer Adán y segundo Adán. Y es importante tener claro esto, porque aunque sabemos que el Nuevo Testamento es la luz de la revelación de Cristo y la revelación de la iglesia, lo que es Efesios y Colosenses, que habla ahí de que Cristo es la revelación de la revelación oculta, Efesios, y Colosenses, la revelación de la iglesia. El Antiguo Testamento tenía sombras y tipos de quién era Cristo. Entonces, por eso en Corintios se habla del primer Adán y segundo Adán. El primer Adán fue un alma viviente, solo tenía la vida, tenía la vida zoe de Cristo, pero no tenía la naturaleza que lo hacía vivir santamente. Era como Dios, pero si hubiera comido el árbol de la vida, habría tenido la misma naturaleza de Cristo. Pero ¿qué pasó? Ya sabemos todos que comió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero él estaba mostrando que alguien iba a venir y era el árbol de la vida, que es Cristo. ¿Por qué? Porque ese árbol de la vida es el que transforma, es el que nos transformó. Pero Samuel, yo todavía tengo estos pecados, tengo esto. Sí, pero Cristo nos habla constantemente de su justicia. Y es algo que quiero recalcar bastante acá porque de aquí en adelante vamos a entender nuestra confesión. ¿Por qué? Porque dice la palabra que, como ya leímos en 2 Corintios 5:21, que nos hizo justicia. O sea, nos hizo entrar en relación correcta de Dios con Él. ¿Y por qué la ofrenda de nuestro pecado? A causa de la caída de Adán fue necesario que hubiera sacrificios. Y yendo rápidamente, haciendo un contexto, en Primera de Juan, habla habla se muestra el ejemplo de Caín y Abel. En Primera de Juan 3, del 10 al 12, no es necesario que lo anoten, es para hacer como una profundización rápida. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí están las obras de justicia. Pero no nos centramos en las obras de justicia, porque ¿por qué salen las obras de justicia? Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12, lo voy a dar rápidamente. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que no amemos, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cómo así? O sea, estamos hablando de malas obras de justicia, pero ¿por qué? Porque son el resultado de que la naturaleza de Caín era caída y porque su centro era caído. En cambio, las de su hermano no. ¿Y cómo así? ¿Qué tiene que ver esto? Cuando vamos a Génesis, ¿y por qué quiero ir en todo esto? Porque quiero hablar sobre el sacrificio que dice Cristo que fue para nosotros. Y es lo que quiero que entendamos hoy sobre la naturaleza de Cristo, sobre entender su justicia. ¿Por qué? Porque cuando Caín estaba haciendo obras de injusticia, estaba odiando a su hermano, ¿por qué era? Y pues claro, leemos en el pasaje que Abel daba el sacrificio del macho cabrío y Caín daba de los primeros frutos de la tierra. Y uno diría, pero ¿qué tiene de profundo esto? Y cuando Juan, el apóstol Juan, habla de Caín, está explicando pormenorizadamente por qué Caín estaba incorrecto ante Dios y por qué Dios se agradó ante Abel. En Génesis, pues el Señor habla con Caín y le dice, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué quieres matar a tu hermano? Y dice, si hicieres bien, no seréis enaltecido. ¿Y qué era hacer bien? Él está hablando sobre el sacrificio. Muchas veces el sacrificio que nosotros queremos atraer a Dios es nuestros propios esfuerzos.
y no entendiendo el sacrificio de Cristo. Cuando entendemos que el Antiguo Testamento es una sombra y tipo de Cristo, entendemos que el sacrificio de Abel no solo era un macho cabrío porque sí, estaba mostrando que Abel, en su condición de pecado, hoy nosotros no tenemos condición de pecado porque Cristo ya murió por nosotros, pero Abel, en su condición de pecado, decía, yo no puedo ser acepto ante Dios por mí, sino es el cordero que es sin mancha, el cordero que es necesario que muera para que sea agradable ante Dios. Entonces, ¿qué nos hace agradable ante Dios? Cristo, porque Él fue el cordero sin mancha. Él fue el cordero, el primero que cumplió la ley al máximo, que logró vivir en santidad máxima. Él fue el sacrificio y por ende ahora nosotros, la palabra dice que nosotros estamos agradados en el Padre, gracias a Cristo. ¿Y por qué Caín no estaba haciendo las ofrendas correctas? Si era su primer fruto, si era el esfuerzo de su trabajo. Pero si ustedes se acuerdan perfectamente en Génesis, cuando Dios expulsó a Adán y a Eva, Dios le dijo a Adán, la tierra es maldita por tu culpa. Y lo que hagas de aquí en adelante será con el sudor de tu frente. Te esforzarás al máximo para alimentarte. O sea que lo que producía, lo que traía Caín era el producto de la maldición de la caída del hombre. ¿Por qué no podía ser agradado ante Dios? Porque lo que le agradaba a Dios era algo sin mancha y puro, no algo que estuviera contaminado. Ahí es cuando entendemos el sacrificio de Cristo, que Él siendo puro y sin mancha, Él siendo totalmente limpio, logró entrar para que nosotros que estábamos contaminados y maldecidos por la condición de Adán, fuéramos limpios. Y entonces, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el sacrificio? Si quieren, pueden ir conmigo, no lo envié, a Lucas 22, 44, para que lo puedan buscar. Hay un versículo que habla de algo característico que hizo Cristo y que realmente cuando entendemos que en la palabra hay algo, no está porque sí, no está porque al Señor se le pasó y dijo, ay, voy a agregar esto porque sí. No, cada cosa que aparece en la Biblia tiene un significado. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué tiene que ver este versículo con Caín y Abel? Lo tiene que ver todo. Cuando hablamos anteriormente de que por causa de la caída de Adán, la tierra fue maldita y ahora nosotros teníamos que esforzarnos para poder comer, alimentarnos, para poder vivir. Cristo purificaba la tierra. Porque dice, no caía en su ropa las gotas de sangre, dice, caían hasta la tierra. Siempre Cristo, siempre el Padre necesitó de un sacrificio para cubrir los pecados en el Antiguo Testamento. Pero el sacrificio del Cordero perfecto, que es Cristo, limpió la maldición del pecado. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ahora la tierra estaba siendo bendita para sus hijos, para nosotros, a causa del sufrimiento. Dice que entrando en agonía, eso, pues yo sé que lo hemos visto, y es que científicamente cuando el cuerpo entra en estrés máximo, en esfuerzo máximo, las, 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 las venitas de la frente empiezan a dilatarse y a reventarse y empiezan a sudar sangre. Si ustedes se dan cuenta, en la palabra dice que con el sudor de su frente sembrará y recogerá. Cristo con el sudor de su frente, haciéndose sangre, estaba limpiando lo que Adán había maldecido con el pecado. Entonces ahora, ¿no nos esforzamos? Sí, pero nos esforzamos en Cristo, entendiendo que ya no trabajamos pensando en nuestro sustento, sino pensando en bendecir porque ya somos bendecidos. Y ahí es cuando entendemos que algo de la justicia de Cristo es entender que ya somos bendecidos, porque la palabra dice que somos bendecidos en el amado, Efesios lo dice. Y uno, ¿cómo así que somos bendecidos? Sí, Él bendijo la tierra
para que ahora, cuando trabajáramos, entendiéramos que era el fruto de nuestra bendición, no de nuestro esfuerzo desmedido. Y cuando nos esforzamos creyendo que si nosotros no somos lo que hacemos, no va a haber nadie en la casa que dé, entonces estamos pensando como Adán. Recuerden, una vista en el árbol de la vida o en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, cuando nos centramos solo en que si yo no doy, entonces, claro, damos porque somos bendecidos. Es la manera correcta de entender. No, no damos por desespero. La palabra dice, no den por necesidad, sino den porque Cristo ya los bendijo. Entonces ahí estamos entendiendo que la manera de pensar, de trabajar, de levantarnos cada mañana a orar, de levantarnos a trabajar, no consiste en nuestros esfuerzos, sino en lo que Cristo ya hizo. Es la manera correcta de creer. Y de esa manera nuestro confesar va a ser diferente. Porque ya no es nuestro confesar, Señor, dame el pan cada día porque no me muero. No, yo sé que ya soy bendito en ti, Cristo. Y sé que en ti todas las naciones de la tierra son benditas. Hay una porción en Colosenses que dice, que la vamos a leer más adelante, que dice que las bendiciones para el pueblo las hemos recibido nosotros. O sea, si el Señor dijo, serás bendita entre todas las naciones, yo recibo esa bendición, yo soy bendito entre todos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de Cristo me hizo ser bendito ahora. Entonces ahora trabajo, soy excelente, soy el mejor empleado, soy el mejor jefe. ¿Pero por qué? Por lo que Cristo hizo, no por mi esfuerzo. Entonces, de esa manera entendemos que el sacrificio de Cristo fue tan grande, fue tan completo, que no solo se dio como propiciación, se dio como ese sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos tener libertad, sino para que tuviéramos bendición, para que tuviéramos sanidad, para que tuviéramos restauración, porque unos problemas del alma fueran resueltos. De ahí la profundidad de 2 Corintios 5:21. Porque cuando entendemos que Caín, en vez de mostrar que era Cristo el que debía ser el canal para con Dios, sino que hacía de sus esfuerzos, de la propia maldición sacaba sus esfuerzos para ser bendecido. Por eso no podía agradar a Dios. Y como veía que sus esfuerzos no eran mayores, tenían el mismo efecto que Abel, ¿qué pasaba? Generaba odio. Y el odio generó muerte, que fue matar a Abel. ¿Por qué? Porque Abel sí vio que había un sacrificio perfecto, que era Cristo. Entonces, cuando nosotros no entendemos que es Cristo el dador de todo, el centro de todo, de que estamos en Él, de que estamos inmersos en Él, no tenemos solo un poquito de Cristo, no. La palabra dice, primera de Juan, que como es Cristo, así somos nosotros. Entonces, la misma naturaleza de Cristo nos abunda y nos llena y sobreabunda en nosotros. Entonces, ahora entendemos que es Él en nosotros el que nos lleva a hacer las obras de justicia, a tener la naturaleza correcta, a no estresarnos porque no vemos algo del bien y del mal, sino poner la vista en el árbol de la vida. Cristo mismo es el que nos hace tener eso. Cuando entendemos que es Cristo mismo el que nos transforma, el que nos ha cambiado, el que nos ha puesto en la naturaleza de pecado, a naturaleza de vida, de pecado a santidad, de que nos ha hecho condenación a ser justos, entendemos que ahora nuestra manera de creer no se basa en lo que vivimos, sino se basa en lo que Cristo dice de nosotros. Entonces, ahí en el librito en él dice que hay demasiadas referencias de Cristo, de que estamos en Él, estamos inmersos en Él, estamos con Él, estamos sentados en lugares celestiales. Todas esas porciones, y Kenneth Hagin decía, mediten en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra identidad, porque esa es la justicia. Cuando crecemos en justicia, crecemos entendiendo que somos justos ante Dios, que tenemos todas las bendiciones y desde ahí nuestra confesión va a ser diferente. Vamos a continuar. Pues no sé si me queda mucho tiempo, creo que no. No, ya, nos tocó ya porque faltan 2 Creo que minutos hasta para ahí las podemos 7.